Se concede a los demonios facultades trascendentales. No han perdido nada de su naturaleza angélica. Tienen el saber, la perspicacia, la previsión, el discernimiento de los ángeles y además la astucia, la destreza y artificio en grado supremo. Su objeto es apartar a los hombres del bien y sobre todo alejarlos de Dios para arrastrarles al infierno del cual son proveedores y reclutadores. Este es uno de los enigmáticos epígrafes de algunos de los capítulos del libro Profanaciones de Valeria Vargas, un relato protagonizado, al igual que en El misterio de Kinsey, por la historiadora Laura Naranjo, nuestra heroína, quien con una incombustible curiosidad investiga a título personal una oscura trama familiar que en esta ocasión se remonta al Chile de los años 80 y una desaparición que interpela al presente, porque más difícil que cometer un crimen es no dejar huellas. Estamos esta tarde acá en Frecuencia Pública con Valeria Vargas, escritora, que como lo decía también en la introducción, autora del Misterio de Kinsey, del año 2018, si no me falla la memoria, y estuvo acá con nosotros en la radio. Ella es licenciada en Letras y Estética por la Pontificia Universidad Católica de Chile, guionista de las maravillosas series de televisión Los Archivos del Cardenal y Heredia y Asociados, y hoy nos trae entonces este libro muy entretenido y interesante que me dejó colgadísima queriendo leer una y otra vez para saber qué es lo que iba a pasar. Profanaciones, editado por Weathers, así que muchas gracias también ahí a Álvaro Matus que se contactó con nosotros. Valeria Vargas, bienvenida una vez más. ¿Cómo estás? Estoy feliz de estar aquí de nuevo. Gracias por la invitación. Es un espacio súper acogedor para hablar de... ¿Viste? Tenemos el libro nuevo. Sí, porque cuando estamos ahí con 15, voy a decirle 15, ¿no? Sí, yo también le digo así. Sí, yo también le digo así. Sí. Estamos en otro espacio, pero aquí estamos como más en línea, digamos, también con lo que es una conversación sobre un libro tan interesante como el tuyo. Y Vale, quiero partir preguntándote a propósito de este extracto de uno de los epígrafes de este libro, La voz de los muertos, fechado a inicios de 1900. Cuéntanos también cómo llegaste a este material, ya que Laura Naranjo es la protagonista justamente de este libro y también del anterior, ¿no? Ahí vamos para la saga. Ajá. Trabaja en la transcripción de una colección de revistas espiritistas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, siempre ahí en su casa de la Biblioteca Nacional. Qué interesante esto a mí me removió mucho La voz de los muertos. Sí, lo que pasa es que Laura, además de ser muy curiosa, es un ratón de biblioteca, entonces le gusta mucho estudiar y meterse a investigar temas. Algunos temas son por encargo, porque es la manera que tiene de sobrevivir. Ella estudió historia, pero no terminó historia. Ha tenido algunos problemas. Y uno de los trabajos que le encomiendan muchas veces son estos trabajos raros de clientes como excéntricos que necesitan que alguien junte sus cartas o revise sus revistas, sus colecciones de revistas. Entonces me puse a investigar sobre el espiritismo en Chile, que tuvo un momento de auge, y me encontré con estas revistas que son muy curiosas, porque el tema del espiritismo está tratado de manera profunda. Ocurría también en Europa en la época. Y me pareció que era un material interesante para incluir en este nuevo misterio. Exacto, que investiga Laura. Misterio, sin duda. Y de hecho le da toda la atmósfera con algunos hallazgos de la historia de Profanaciones. Vamos con los puntos en común porque me gusta esto de mantener cierta continuidad, donde hay mayor identificación también, ¿no? Con la protagonista Laura Naranjo, con otros colaboradores que ya vimos en el libro anterior y que están presentes, como el alemán, entre otros, y también los espacios, los lugares, lo que constituyen también una personalidad o en este caso a un personaje, porque ya, obviamente la misma joven, voy a decir la historiadora aunque no ya tenga el título, sí, no importa, porque está. Lo aclaraba para no darle un título que no tiene. No, pero está bueno el punto porque ella vive en crisis y me gusta eso. Sí, en crisis. La hace más cercana. Bueno, lo mismo también, ¿no? Al igual que en el libro anterior, donde estaba como con una crisis amorosa, acá también hay cierta precariedad, pero más bien como la falta de piso, literal, precariedad laboral, ¿no? Está sola, es bastante libre, busquilla, y esta búsqueda incalzable por la verdad. Pero también se repite Ñuñoa como escenario, siempre ahí, caserita, aunque acá la ciudad, lo urbano y
los viejos, como otros personajes ligeramente secundarios. Hablemos de ese universo, de ese imaginario que has creado tú, Valeria Vargas. Bueno, uno de mis propósitos cuando creé el personaje fue también incluirlo dentro de un contexto que fuera reconocible para los lectores. Entonces, si bien es cierto, ya tiene su base en Ñuñoa, recorre la ciudad, va a otras comunas, se relaciona con distintos personajes de distintos sectores de Santiago. Bueno, y en la primera novela también salió de Santiago. Acá, perdón, Cajón del Maipo, Cajón Quinta del Normal, Maipo, sí, claro. el mismo Santiago, porque la Biblioteca Santiago Nacional. Centro, exacto. Todos estos viajes que hace ella. Principalmente porque La novela negra es una novela de aventura, es de misterio, pero también desde mi punto de vista es novela de aventuras. Entonces la única forma de tener aventuras es lanzarte a la calle. Sí. Claro, lanzándote a la calle, relacionándose con los demás, todo ese tipo como de peripecias de calle, de micro, de metro, de colectivo, de caminata. No es un personaje que tenga auto. Y en la primera novela le creé una aventura en que ella empezaba a relacionarse con sus vecinos después de una ruptura amorosa que la tenía muy dentro como del esquema clásico de solo me relaciono con la persona con la que vivo. Y cuando se quedó sola se abrió a lo desconocido, digamos, y aparecieron estos vecinos que, bueno, que la ayudaron y la metieron también en problemas en la primera aventura. Entonces en la segunda novela yo decía, bueno, uno no se desentiende de sus nuevos afectos de un segundo a otro. Entonces tengo que de una u otra manera conservar a sus nuevos amigos, pero poniéndolos en un lugar distinto porque quiero que esta vez la aventura sea otra. Entonces en eso me demoré un rato porque tú dices, bueno, ¿quién se queda? ¿Quién se va? Y al final quedaron este grupo de amigos que tiene, que son de tercera edad, tercera tirando para cuarta. Yo digo viejo con todo cariño, Sí, a propósito. Sí, que son bien mayores y tienen la gracia de que tienen intereses en común con Laura. Les gusta también investigar crímenes sin resolver. Úrsula, el alemán, y después se suma, bueno, Juan Pacheco y se suma Salomón Rubin, el padre ortodoxo Elías y Julio Martinich, entre otros. Sí. Sí. Y bueno, Laura la criaron su abuelo. Entonces también tiene una facilidad, sí. Tiene una facilidad para relacionarse con gente que es mucho mayor que ella. Hay un vacío con los padres de origen, digamos, y otro misterio ahí. Sí, hay otro misterio ahí. Es una niña huérfana criada por sus abuelos. Me parece súper interesante crear este imaginario. Mira, mientras te escuchaba y haciendo la asociación, no he contado la sinopsis del libro, no importa, porque la idea es que se metan ahí, pero ya vamos a hablar y dar algunas luces en esta conversación, porque podría haber partido contando lo que está en la contratapa. Igual lo voy a hacer más ratito, así que ténganme paciencia. ¿Vale? Me acordé un poco, porque este personaje es bien creíble, Laura Naranjo, a pesar de que uno dice, pucha, pero ¿quién tiene en realidad? No el tiempo, porque el tiempo se puede hacer de alguna manera, sino las agallas o los ovarios, ¿no? El coraje, porque realmente lo tiene para meterse en situaciones bien complicadas. Me recordó un poco, guardando las proporciones, a la chica, que no me acuerdo cómo se llama, tú te vas a acordar, de la saga Milenio. La motoquera. La Lisbeth Salander. Es, claro, un poquito como, pero a la chilena, o sea, en el sentido no sueca o de los países nórdicos, sino que anda en micro, no anda en moto, anda en micro, no llega a fin de mes, tiene relaciones como que sí, le gusta a varios chicos, pero como que ella está ahí a medias, pero en realidad no es su foco en la vida, se obsesiona con que son también vías de escape bien interesantes que se dan en las personas que también se dedican a esto. Me gustaría que habláramos un poquito de Laura Naranjo, de cuánto también puede ser, sí, una pregunta medio incómoda, pero cuánto es de alter ego, porque yo me imagino que en la escritura uno se puede permitir vivir esa otra vida, ¿o no? Mira, esa pregunta te la hacen todo el rato. Me la hacen harto, así que ya no es incómoda. Ya. Yo creo que es imposible que los personajes que uno crea no tengan algo de uno. Sí. O sea, incluso si yo hubiera optado por crear un personaje masculino que hace estas mismas cosas,
de todas maneras, habría algo mío ahí porque básicamente es el imaginario Surge de ti. Claro, surge de mí. Pero la verdad es que tenemos un montón de diferencias. Y a mí no me pasa que digo, yo soy súper cobarde. Por eso me refiero al alter ego, el otro yo que podría vivirse en una otra versión, en esta como dimensión paralela que puede permitir la literatura. Justamente lo que tú no haces en esta vida, poder realizarlo en Laura Naranjo. A eso me refiero. No, claro, pero es que yo creo que eso pasa con casi todos los personajes que uno crea. Incluso, por ejemplo, con el grupo de ancianos. En ese grupo de ancianos también hay una exploración tal vez no tan consciente de cuál es como mi visión de lo que significa la tercera edad, de la tercera edad que a mí me gustaría Superactiva. Explorar, claro, porque yo efectivamente, a pesar de que son novelas de acción, igual yo tengo ciertas ideas que me gusta incluir en las novelas sin que parezca un panfleto, digamos. Y una de esas ideas es que la gente, la edad no tiene nada que ver con la identidad de las personas. O sea, si una persona tiene buena salud, es la que es hasta el fin de sus días y la vida se acaba el día en que uno se muere. Insisto, si hay buena salud. Entonces, no es una circunstancia solamente la edad. Y entonces me gusta rescatar este tipo de personajes que tienen una vida propia y tienen acción y buscan formas de darle sentido a su cotidiano y no caen en este estereotipo de la persona mayor que en realidad su vida ya se acabó y está esperando que le llegue la muerte. Exacto. ¿Está? Entonces, por ejemplo, ahí hay algo que es súper mío, pero que es una visión del mundo. Y en el caso de hay unos personajes en esta historia que son estos dos hermanos. Y bueno, y la persona desaparecida que busca a Laura, que también tienen que ver con Ornella Banucci, que también tienen que ver con ideas que sí son muy personales, que tienen que ver con la exploración de las víctimas colaterales de la dictadura. Exacto. De hecho, ese es otro punto que está presente en ambos libros, en El misterio de Kinsell, el primer caso de Laura Naranjo, y en Profanaciones, las heridas del pasado, a propósito de los crímenes de la dictadura. En el libro anterior es la década del 70, comienzo, aquí estamos 80, nos pasamos un poquito, digamos, en el tiempo, pero son las mismas heridas, crímenes, odiosidades y el diablo con la cola puesta ahí, como señalábamos al inicio, con esta voz de los muertos también, ¿no? Los intereses económicos, secretos de familia, deseos de venganza, la violencia soterrada, bueno, insisto, lo maligno. Y acá, a propósito también de viejos, continúa el alemán, en este caso como un colaborador de Laura, pero encontramos a alguien que está presente a lo largo de toda la historia, aunque ya no está encarnado, que es Giacomo Banucci. Y esta descendiente, ¿no? Ornella, que se busca. Quiero detenerme también en el peso de los objetos, porque hay mucho objeto en Profanaciones. No solo el que se destierra, que no lo voy a contar, ¿para qué? Para que la gente también ahí se entretenga y se asombre, pero también esto es parte del contexto, ¿no? Del oficio del anticuario. Y ahí quiero detenerme porque siempre se ha visto tanto en las películas y en la literatura en general que los objetos per se pueden cargar también mucho de forma consciente, o sea, deliberada o de manera inconsciente, no solo por lo emocional. Hablemos ahí del valor de los objetos que están muy presentes en Profanaciones. Bueno, yo creo que es importante el valor de los objetos, pero además hay una intención de hacer un registro de tipo, yo diría, documental, que yo creo que es una de las gracias que tiene la novela negra, que permite rescatar espacios, rescatar lugares, rescatar costumbres. Me refiero a patrimonio, me refiero a no patrimonio necesariamente de casas importantes para la historia de Chile, sino que patrimonio en general. Patrimonio que tiene que ver también con tipos de árboles, con tipos de flores, que van desapareciendo de los barrios porque como solo hay edificios, entonces plantan especies nuevas en serie y desaparecen las flores que siempre han estado, que antes estaban en las veredas, digamos. Claro.
o los nísperos, o los crisantemos, todas esas cosas que empiezan a formar parte casi que del pasado. Y en ese mismo orden también están los objetos, porque cuando yo empecé la novela pensaba, cada vez que desaparece una casa, porque yo vivo en Ñuñoa, pero esto pasa en todas las comunas, cada vez que desaparece una casa, desaparece un mundo completo. O sea, porque todo cuenta una historia. Las mascotas están enterradas en los patios, las paredes están cargadas con las historias que vivieron los habitantes de las casas, generación tras generación, y eso incluye a los objetos. Entonces me gustó pensar en cómo sería todo eso que te acabo de describir en el caso de un anticuario que además carga con los recuerdos, la energía y las historias de todos los que estuvieron involucrados con los objetos que venden. Y hay, acumulación y vacío al mismo tiempo. Claro. Bien interesante esa dicotomía. Claro, hay acumulación y vacío porque se trata de un personaje que por distintas tragedias de la vida se fue quedando solo y lo que le quedó como compañía fueron sus objetos. Bueno, era bien insoportable, dicen por ahí, en Profanaciones. Ya, voy a leerlo para que sepan de qué estamos hablando, pero es que la verdad es que bien entretenido, es cosa nada más que tomen este libro. Bueno, Laura Naranjo, que ya lo decíamos, escribe reseñas para la biblioteca virtual, trabaja la transcripción de las colecciones de revistas espiritistas del fines del siglo XIX y principios del XX, y aquí es donde se desencadena la acción de Profanaciones, el segundo libro de las historias de nuestra heroína, Laura Naranjo. Bueno, fiel a su carácter solitario, vive en una casita interior al fondo de un patio que le arrienda a un cantante de ópera de escaso éxito, bien particular, David, me cayó súper bien, de hecho, era medio pastel, pero me cayó bien, que ocupa la casa principal. Y una fría madrugada de invierno siente ruidos en el sitio de al lado, donde antes había un caserón y hoy solo hay un sitio eriazo. Y desde ahí comienza todo, no quiero contar más. Voy a detenerme también en la figura de lo que significa, tú hablas de novela negra, y ciertamente lo es. Hay gente que usa como sinónimo novela policial. ¿Lo es tan así a propósito de lo que representa Laura Naranjo? Más allá del detalle semántico conceptual, ¿hay una separación real entre lo que es la novela negra y la novela policial? ¿Vale? No, son distintas opciones de un mismo género, porque la novela policial se enfoca en general la acción, porque para que haya una novela negra, para que podamos hablar de una novela negra, tiene que haber alguien que investiga y tiene que haber un misterio a resolver. Ya, no necesariamente un crimen. No necesariamente un crimen, puede ser una desaparición, un secuestro, pero hay alguien interesado en resolver eso, ¿ya? Y en el caso de la novela negra policíaca, los que están a cargo de la investigación son miembros de la policía, de investigaciones, que no es el caso. Entonces yo opté por una investigadora amateur, que podría ser tú, que podría ser yo, que se ve involucrada en estos misterios y como es muy curiosa, porque yo diría que efectivamente Laura Naranjo, más que valiente, yo diría que es imprudente. De más. Temeraria a veces. Claro, como que no le toma el peso a lo que hace, porque se deja llevar por el impulso de querer saber. Entonces ese es como su motor, el no me puedo quedar sin saber. Y además tiene un deber ser, que todavía no lo tiene muy consciente, pero que después vamos a entender en la siguiente novela, y aquí lo dejo un poco traslucir, que ella tiene un deber ser con esto de si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Exacto, sí. Que tiene que ver con su pasado, digamos. Exacto. Alguien tiene que resolver estas cosas que no le importan a nadie. Quizás porque nadie lo hizo conmigo, con mi propia historia, ¿no? Y porque es un país que en realidad la justicia es solo para algunos. Entonces Exacto. ella ha tenido esa experiencia, la ha visto, entonces eso la impulsa también. Es uno de sus motores que todavía no tiene tan claros, pero que hacen que diga, y sí, un paso más, un paso más. De hecho, en esta novela está todo el rato avisando que ya está por detenerse. Que esta es la última, la última averiguación, sí. y me enfoco en lo que tengo que hacer. No acepta que en realidad no va a parar hasta que sepa qué pasó. Exacto. Hay otra cosa que me llama la atención, que tiene que ver con...
de alguna manera, como Laura, siendo historiadora, porque independiente que no tenga el título, no es lo mismo que ser periodista, que está más vinculado con la investigación de la actualidad o que fue del pasado, u otra profesión, X, da lo mismo. El hecho que sea historiadora le da un cariz, no solo porque está mirando el pasado reciente o de siglos anteriores, por encargo o por interés propio, donde revitaliza de alguna manera el dinamismo de la historia, que la historia, aunque parezca un oxímoron, no necesariamente es pasado, cuando uno dice esto es historia. Esto está haciendo historia. Ese es como el valor que tiene también y que me gustó mucho de Laura. ¿Hay algo consciente ahí? Con que sea historiadora o con que tenga ese bagaje, digamos. Sí, me encanta tu pregunta porque hay una teoría que dice que nuestro cerebro no es capaz de entender las cosas de una manera que no sea cronológica. Entonces para nosotros el tiempo es una cosa tras otra y tenemos esta sensación de pasado, presente, el tiempo como lineal, futuro, de hecho. Claro, el tiempo lineal. Pero al parecer, según dicen, es una limitación de nuestro cerebro y lo que ocurre simultáneamente. Ay, concuerdo. Entonces, eso no está, obviamente, está como muy por detrás de la visión de mundo que hay en lo que escribo, pero yo siento que el pasado, cuando alguien dice el pasado es añejo, o eso ya fue, o han pasado demasiados años, o demos vuelta a la página, eso. Yo digo, no, todo siempre es actual, todo siempre está presente porque está todo entrelazado. O sea, somos consecuencia de lo que pasó y podemos también influir en la forma en que se percibe el pasado porque los relatos del pasado son relatos subjetivos de cómo fueron las cosas. Entonces yo creo que todo está vivo y en estas historias que son las que a mí me gustan, que tienen que ver con misterios familiares, queda mucho más claro porque uno se da cuenta al crear la historia y al investigar historias reales, parecidas, digamos, relacionadas de alguna forma, que cuando hay un acontecimiento, cuando hay una tragedia del tipo que sea, es como lanzar una bomba de racimo. O sea, es imposible que eso no llegue de una u otra forma hasta el presente, incluso aunque los descendientes de los involucrados no tengan total conciencia de eso. Entonces, por eso me gustó la idea de crear familias distintas en lugares distintos de la historia, digamos, de la historia en términos amplios, que en teoría no deberían haber sufrido ningún daño por estar viviendo en dictadura y sufrir un daño igual, porque el clima era tan violento que era imposible que no alcanzara a cualquiera. Vale, de hecho, hace poco estuve conversando acá en el programa con Mauricio Weibel por su reciente libro El País del Silencio, y él en este libro, que es una mezcla de, obviamente, autobiográfico, testimonio con la historia de su padre, José Weibel, le decían Checho, pero se llamaba José, por supuesto. Bueno, y ahí hay una teoría, él como tiene una parte de ensayo, cita a un amigo que no recuerdo el nombre, que habla de una teoría que está relacionada con unos 70 años, que estamos hablando de por lo menos 2, 3 generaciones, que todavía quedan las esquirlas de lo que tú decías como esta bomba de racimo. Por ejemplo, cuando sucede esto, los 1970, ¿no? Eran las esquirlas también en esas generaciones que no tenían por qué tener vínculo directo familiar con la matanza de la escuela de Santa María de Iquique. O sea, todavía queda ese dolor o ese lamentable legado de alguna manera de injusticia, de matanza, de crueldad, de masacre y de impunidad para, digamos, estas generaciones que después estaban ya en la UP luchando por una sociedad mejor. Claro. Eso me acordé a propósito porque va en la misma línea. Ya, se nos está pasando la primera media hora de conversación. Estoy casi que le digo Laura, mira el pacto que hago. Soy tan engrupida como lectora que de repente la miro y le digo Laura. No, y Valeria es un nombre precioso. Valeria Vargas, escritora, guionista, que básicamente es lo mismo, pero en distintos formatos, nos acompaña esta tarde en Frecuencia Pública. Estamos conversando de su muy entretenido. ¿Sabes lo que me pasa cuando digo entretenido, Vale? Como que fuera muy banal. No, pero es que entretenido es hacer algo entretenido, que te cautive, que te tome, es una, así como hacer reír.
es un gran desafío, ¿no? Y una gran tarea. Vamos a seguir hablando de Profanaciones, que ha editado en una edición maravillosa, como suelen ser, Weathers. Vamos a la música, ya regresamos. Bueno, regresamos acá a Frecuencia Pública por Radio USACH conversando sobre las profanaciones. En este caso de Valeria Vargas, que es el título de su reciente libro editado por Weathers, que retoma la investigación y como motor de vida, de interés, de justicia también, la búsqueda de la verdad de la protagonista Laura Naranjo, que conocimos en su libro anterior hace 6 años, 2018, con El misterio de Kinsey, también editado por Weathers, de hecho. Sí. Bueno, joya de editorial, joya de libro, por el que seguimos conversando. Además, quiero preguntarte algo por las profanaciones, el profanar. Para ti, ¿qué sería aquí lo sagrado que se profana, que se pasa a llevar? Porque puede tener muchas interpretaciones, pero quiero la versión de la autora. Mira, buscar el título fue un gran trabajo porque no se me ocurría ninguno que me dejara como tranquila. Y Álvaro Matus, que es el editor, me decía, pero vale. Y me daba ideas y bueno, y le dimos 1000 vueltas. Y de repente un día surgió Profanaciones, se me ocurrió Profanaciones. Y me gustó porque siento que abarca... hay distintos tipos de profanaciones, algunas textuales que tienen que ver con ciertas tumbas y otras que tienen que ver... que son las más terribles, que tienen que ver con la inocencia de los personajes. ¿Qué es lo que se profana finalmente en esta historia? La inocencia, la juventud, la creencia en el amor, en esta sensación de que estás protegido por pertenecer a una cierta familia y de repente te das cuenta que no, que estás a merced de lo peor, porque sí nomás, porque a veces el destino es así. Y de hecho recordábamos fuera de micrófono, Vale, en El misterio de Kinsey, ¿no? A propósito de las profanaciones, ahí está la inocencia más vinculada con niños y niñas, abusos sexuales, pedofilia propiamente tal o pederastía. Y acá hay violencia de género, hay varias violencias, digamos, sí. Pero digamos que dentro de las que son catalogadas y específicas a ciertos grupos, llámese género, edades, lo que sea, está la violencia de género, que me gustó mucho que no la detallaras, porque detalles macabros tenemos mucho, pero sí se da a entender perfectamente. ¿Hay también una intencionalidad en poner esa temática hoy en Profanaciones? Bueno, ese personaje que sufre ese tipo de violencia no es el único que es abusado dentro de la historia. Sin duda. Pero la verdad es que no... La verdad es que de alguna forma lo hice conscientemente, pero me interesaba también mostrar de qué manera cuando sucede algo muy terrible en una familia... la solución es dejar de mencionarlo porque es tan doloroso que no se menciona más. Y esa es una segunda ola de violencia. Porque este personaje necesitaba otro tipo de apoyo y la respuesta de la familia fue escondámonos, callémonos, que también era por supervivencia, pero es como olvídate de lo que te pasó. Que también le sucede al otro personaje, a uno de los 2 hermanos que están involucrados en la historia, no haremos spoiler, pero es un poco como la segunda ola de violencia, sí. Si hablamos de lo que pasó, nos va a volver a doler, y no queremos que nos vuelva a doler, entonces quedémonos todos callados. Eso se revela en la parte final del libro. Y las consecuencias son peores. Absolutamente. Y el hecho, por ejemplo, que me parece simpático, porque acá en Chile tenemos mucho como cariño dentro de lo glamuroso que nos puede aparecer a la colonia italiana, ¿no? Porque es como cercana, ¿no? No es lo mismo que la inglesa o que en menor número, que la francesa, que nos parece, incluso en los modos, por no ser latino, un poquito más ajeno. Pero lo de ser italiano tiene un glamour, pero más cercano, a propósito de la familia Banucci. Banucci. Sí, es que
¿quién no tuvo compañeros de colegio de familia italiana que invitaban a los cumpleaños y uno comía cosas ricas y de repente hablaban italiano pero a otros no, o los papás hablaban italiano pero los hijos ya no mucho? Bien expresivo. Yo creo que es como parte de de la cultura chilena, como los compañeros italianos, los vecinos italianos, los amiguitos con los que uno jugaba en el barrio, que siempre había entre medio uno italiano que decía mi nona en vez de decir mi abuelita. Entonces yo encuentro que es bien chileno, es una colonia bien integrada. Muy integrada. Claro. Y tienen este tono que a mí me atrae, que también lo tienen mi familia es palestina, la familia de mi mamá es palestina, que es una cosa como un poco dramática. Las familias italianas y las familias árabes tienen como un tono un poco más dramático que las familias más tradicionales, digamos, y es normal. ¿Y nunca pensaste también incluir un poco más a la familia, o ya con todo también lo que está pasando ahora, además en este conflicto espantoso, este genocidio que se está viviendo ya no solo en la Franja de Gaza, incluir también a la colonia palestina de una forma elocuente en tu literatura? Lo he pensado, pero creo que va a quedar para otra historia porque como es muy cercano... ¿Cuesta más? Sí, cuesta más. O sea, hay mucho de mí en estas historias, pero siempre es como con una cierta distancia porque como son historias de acción, es importante como saber manejar la trama sin sentir que tienes que decir esto o esto otro para no equivocarte, digamos, con las personas más cercanas que lo van a leer, claramente. Vale, todavía no. Eso, vamos a la próxima. Queremos escucharte, Valeria. Parte de algo que tú has seleccionado para que nuestros auditores y telespectadores de Frecuencia Pública sepan el tono también, el ritmo y la excelente pluma, era que no, buena guionista, de Valeria en Profanaciones. Ya, voy a hacer una pequeña introducción porque esto es un texto que viene después de Laura vive en la casita del fondo de una casona grandota y el sitio de atrás había una casa y la derrumbaron y quedó un sitio eriazo. Y por supuesto fue un trauma, a cualquiera que le hayan demolido una casa al lado y le hayan construido edificios sabe del trauma que es eso. Entonces estamos en la etapa del sitio eriazo. Entonces, pasado el derrumbe los días volvieron a su habitual silencio. Bastaba cerrar las ventanas para aislarse del mundo y la única forma de despertar en las mañanas era programando la alarma. Como consecuencia, mi actividad onírica estaba desatada. Justo antes de quedarme dormida, invadían mi mente imágenes de sueños que había tenido mucho tiempo atrás, incluso años. Pequeños fragmentos de historias que mi inconsciente liberaba y mi memoria reconocía enseguida. Una ciudad de proporciones imposibles que visitaba a veces, ruinas de piedra a la orilla de una playa luminosa, el siempre sorprendente descubrimiento de que podía volar. En eso estaba la noche de aquel jueves cuando un impulso desconocido me arrancó del sueño haciendo que me sentara en la cama como empujada por un resorte. Escuché atenta, dando por hecho que semejante reacción solo podía deberse a un ruido fuerte que había logrado colarse en mi refugio. Alguna alarma residencial activada, quizá en la misma cuadra. Sin embargo, el silencio era total. Revisé la casa. Tenía una pieza atiborrada de archivos que bien podían haberse desplomado. Tras comprobar que todo estaba en su lugar, me quedé parada frente a la puerta. Podía seguir durmiendo o asomarme al patio. Opté por lo segundo, y en cuanto salí percibí un murmullo. Una conversación en voz baja, para ser más precisa, proveniente del sitio de al lado. Subí la escalera y vi 3 sombras arrodilladas a los pies de la higuera. A pesar de la ayuda extra que proporcionaba la luna llena, el follaje no dejaba espacio suficiente para distinguir qué hacían. Uno de los intrusos sostenía un celular, mientras los otros 2 seguían afanados en algo que escapaba a mi ángulo de visión. Iba a hacer un ruido para asustarlos, pero un haz de luz invadió el terreno y provocó la estampida de los misteriosos visitantes. Me quedé agazapada. Desde su balcón, el vecino de la casa de 3 pisos lanzó un par de gritos amedrentadores, comprobó que el sitio estaba despejado y se entró. Seguí su ejemplo. Un rato después, vestida y calzada, volví a trepar la escalera para entrar al baldío.
A los pies de la higuera, los visitantes habían hecho una excavación. Alumbrando con la linterna del celular, alcancé a distinguir un objeto redondeado que parecía de plástico. La luz se apagó. Quise volver a encenderla y en un mal movimiento dejé caer el teléfono al hoyo. Maldije mi torpeza. Dada la profundidad, la única forma de recuperarlo era tendiéndome en el piso. Con el vientre y la mejilla apoyados sobre la tierra todavía húmeda, tanteé el espacio a ciegas hasta que rocé el objeto con la punta de los dedos. Me bastó ese fugaz contacto para saber que no era de plástico, pero solo distinguí que se trataba de un cráneo cuando lo tuve ante mis ojos. Era tan pequeño que podía sostenerlo en la palma de mi mano. Un ventarrón agitó las ramas dejando pasar un poco más de luz hacia el interior de la fosa. Allí, entre los terrones húmedos que había revuelto con tanta ligereza, tenía que estar el resto del esqueleto. Me armé de valor y volví a tenderme para recuperar mi teléfono. Esta vez palpé el borde de lo que me pareció una moneda grande. La recogí junto con el celular. En la casa del vecino, la luz había vuelto a encenderse. Devolví el cráneo a su tumba y salí de ahí. Tan, maravilloso. Punto suspensivo, varios ahí. Y escuchándote, yo leí recién también el libro y me lo devoré. Es interesante también esa pluma directa, muy de acción también, descriptiva, sin florituras innecesarias, que a veces en otro escrito uno puede decir, bueno, sí, qué interesante el manejo del lenguaje, un poco poético o lleno de adjetivos. Acá en la acción, entonces, todo el rato uno es una serie, ¿no? Uno va viendo las escenas que uno va construyendo en su propia mente. Y quizás, obviamente, la Laura Naranjo de otros lectores es distinta a la mía, pero sabemos que a nivel de personalidad es más o menos lo mismo, tenemos claro lo que hizo, lo que no hizo. Y ahí, a propósito de tu trabajo como guionista de series espectaculares, ¿no? Como que son realmente chapó. Todos nos sentimos muy orgullosos de estas piezas audiovisuales como Los archivos del Cardenal y Heredia Asociados, que también además están basadas en Eterovich, ¿no? Bien, digamos, vinculado con la novela negra y todos estos temas. ¿Qué vino primero para ti? ¿El trabajo como guionista o independiente de que hayas publicado o no? O lo que conocemos hoy como El misterio de 15 u otras publicaciones que a lo mejor están más que publicaciones, escritos que estén guardados en tu escritorio, donde sea, digamos. ¿Qué es lo que vino para ti? ¿La novela primero o el guión audiovisual? La verdad es que lo primero fue el guión, a pesar de que siempre he escrito, pero tengo mi casa llena de cuadernos con cosas que escribo. ¿Escribes a mano? Escribo a mano, las novelas no, pero escribo a mano todos los días. Tengo cuadernos escritos a mano. Como día 1, día 2, ¿sabes? Que están ahí, ¿no? Ya no. No. Parte del libro, entonces. Pero escribo mucho a mano y he escrito siempre, pero mi interés por escribir literatura, así como ficción. Bueno, ¿sí? Porque tuve un momento de poeta cuando estaba así, pero cuando estaba en la universidad creo que no era lo mío. Pero el interés por escribir novelas surgió hace poco. Surgió cuando escribí El misterio 15, de hecho, porque fue como... Llevaba mucho tiempo escribiendo guiones y cuando uno escribe guiones trabaja en equipo. Sí. Entonces hay un montón de variables que influyen en el resultado final. Y de repente dije, yo quiero escribir una historia en la que tenga el control total de la situación. Mismo, sí. Y da lo mismo si la publico o no la publico, pero es mía. quiero hacerlo, a ver si resulta, a ver si llego a la última página. Quiero experimentar qué se siente escribir una novela. Pero era un experimento. Y bueno, el experimento prosperó. Y resultó muy bien. Entonces, bueno... se abrió este camino, digamos, pero no es algo que yo tuviese como planificado. Y en ese Eureka, ¿vale? ¿Cuánto pesa Díaz Eterovich, que me comí el Díaz? Ramón Díaz Eterovich, a propósito de como fuiste guionista de una serie basada en una de sus historias, o no sé, pienso, Patricia Highsmith u otro. Sí. Cuéntame un poco pero tus referentes. Es bueno, tengo varios referentes, pero me gustaría detenerme en Díaz Eterovich porque buenísimo. Es nacional. Sí. Y porque este año publicó su novela número 20,
Que es, imagínate, o sea, es un logro increíble y un orgullo Por para... Alfaguara, ¿puede ser que me llegó? LOM. Ah, LOM también, ya, LOM. siempre ha sido LOM. Pues, LOM. Perdón, Paulo Slavchevsky, que estuvo conmigo hace poco, LOM, siempre ha sido LOM. LOM, Sí, sí. tiene razón, siempre ha sido Novela LOM. número 20. Sí. De hecho, vamos a estar estuvimos en Santiago Negro, en el Festival Santiago Negro que organiza la Universidad Católica. Ah, mira, no sabía, ya, Sí, cuéntanos. con el Centro Cultural de España. Y bueno, este año también estuvo la Diego Portales Entrete. como colaboradora. Y ahora está Puerto Negro, que es organizado por la Universidad Andrés Bello. Y en los dos encuentros se hizo un homenaje a la novela 20 y ahora también el jueves vamos a hablar de la novela 20 de Heredia y de lo que significa esta saga. Entrete. Entonces, a mí siempre me ha gustado la novela negra, leo de todo, me gusta mucho la poesía también, leo de todo, pero la novela negra, como decías tú, me entretiene mucho. Y hay un montón de temáticas relacionadas con la novela negra que me interesan particularmente, que tienen que ver con la justicia, con la necesidad de que no todo quede impune, con el tipo de ¿Mariana Enríquez, te personaje. gusta? Me gusta la Mariana Enríquez, sí. ¿Cómo la clasificarías dentro de estas etiquetas que nos gusta poner, sobre todo los periodistas? Bueno, en general. Yo creo que ella explora el horror, el terror. A mí me Sí, encanta. sí. Sí, es súper compleja, entonces es difícil ponerle una etiqueta, Sí. pero es más bien. Pero tiene libros que terror. son un poquito más novela negras que otro, aunque el thriller psicológico y el horror. Y también siempre está como trasfondo la dictadura argentina también, Sí, sin ir más lejos. sí. Más Sí, allá de lo paranormal a propósito de La voz de los muertos también que tú Sí. haces aquí en los epígrafes. ¿Qué cita? sí, de hecho, esta novela, Profanaciones, la presentó Francisco Ortega. Ah, mira, el Pancho. Fue uno de los presentadores y una de las cosas que dijo fue que para él era una novela negra, pero también era una novela de horror. Sí, sí, sin duda, si el horror está, si la cola del diablo ahí se mete. Sí. Por sí. último, porque nos quedan pocos minutos, ya lo lanzaste, ya te lo iba a preguntar, de cajón, si se viene una tercera novela, una obra ahí de donde nuevamente veamos las aventuras de Laura Naranjo. Sí, de hecho, cuando lean esta novela, los auditores, que espero que la lean, se van a dar cuenta que de hecho ya dejé instalada la expectativa porque después de esta aventura Laura se da cuenta que tiene que hacer una investigación que la involucra, que ya no puede seguir haciéndole el quite. Exacto. Y bueno, por allá va. Para allá va. Entonces, ¿En qué etapa estás de esa novela? Estoy en la etapa en que anoto... No, el título es lo último. Ya, eso es lo que hay gente que lo pone el primero y hay gente... No, tiene que ser al último, lógico, si no es casarse en vano, ¿no? El título es lo último y además es lo que más me cuesta. Ya. ¿En qué etapa estás entonces? Estoy en la etapa de que me subo al metro y pienso en eso. Con unas amigas que son escritoras también de novela negra, siempre nos reímos porque la Agatha Christie decía... que a ella las mejores ideas se le ocurrían cuando lavaba los platos. Ah, pero además, le encuentro toda la razón. Entonces son esas actividades como contemplativas obligatorias del cotidiano, en que la cabeza está ahí como podría hacer esto otro, o en el metro. En el metro me pasa mucho porque el metro está lleno de personajes. Entonces me gusta mirar a la gente y ahí se me ocurren Para que no cosas. se te olvide, ¿lo anotas o ahora que está el dispositivo del celular haces audio para ti misma? ¿Cómo vas guardando esas impresiones para que no se te vayan? Anoto en el celular. Ah, ya, escribes ahí. Escribo ahí. Y a veces no anoto porque voy muy incómoda y no se puede, pero cuando llego a mi casa, lo anoto. ¿Te puedo hacer una pregunta súper ñoña de mi parte? Sí, por favor. Porque uno de los malos, no vamos a decir nada, uno de los malos de Profanaciones se llama Arsenio Bravo. ¿Hay un juego ahí con el nombre, Arsenio? ¿O no? No. ¿No? Ah, ya, que yo dije Arsenio, no sé en qué estaba yo. ¿Cómo se ponen los nombres de los malos para que tengan un peso o no necesariamente es muy, digamos, redundante ponerle un nombre con un peso particular, que tenga una connotación? Los malos. Yo igual me demoro en poner los nombres, no me demoro mucho, pero los busco, no me da lo mismo. Porque Ornella, maravilloso. No, claro, Ornella. Que te diga. Sí, pero Arsenio, claro, buscaba, y además me gusta recuperar, obviamente cuando encajan con la época del personaje, me gusta recuperar nombres que sean
poco comunes ahora, pero que en su época era una cosa muy normal. Claro. Entonces me sonaba como... Además tenía que ser recordable. Sí. El loco De Arsenio, hecho, nos Arsenio acordamos las Bravo, dos aquí. claro, Sí. porque si uno le pone Juan, no sé. Sí, me esmero. O de repente agarro listas de nombres, hago ese tipo de cosas, reviso nombres. Si alguien te cae mal, ponte tú, lo ponías O ahí, lo, ¿no? o lo Ahí otro hecho. o lo otro que hago, no, ¿Ah? porque todo el mundo por alguna razón como que busca verse reflejado. De más. Lo otro que hago es que compruebo, ¿Mm? no soy infalible por supuesto, pero trato de ver que no haya ninguna Ornella Banucci que esté... Ya, sí, por supuesto. Sí, ahora Laura Naranjo en la novela pasada me llamaron por teléfono de la editorial. ¿Misterio de Kinsey ya? El Misterio de Kinsey, para decirme que había una persona que quería hablar conmigo, que necesitaba hablar conmigo y que no les había querido decir a ellos para qué. Y yo dije, qué misterioso esto. Y que llamara por teléfono. Y llamé por teléfono y era una señora Te convertiste en Laura Naranjo en ese minuto, a que se propósito de la llamaba, situación. sí, que se llamaba Laura Naranjo. No, genial. Y que quería conocerme. Qué genial, qué lindo. ¿Y la conociste? No la pude No. conocer porque eso fue como cerca del estallido. ¿Y ¿Estaba contenta con que hubiese Estaba un libro? chocha, Ya, estaba genial. feliz. Me decía, necesito conocerte. Yo me llamo Laura Naranjo. Me encanta. Buenísimo. Bueno, acá siguen entonces la historia de Laura Naranjo. Ya se viene un tercer libro, pero ahora hay que aprovechar profanaciones. No es necesario leer antes, puedes hacerlo después, Sí. durante incluso si tú quieres. Igual entretenido durante, ¿eh? Igual, yo lo haría. El Misterio de Kinsey, que es el primer libro de estas aventuras de los casos de Laura Naranjo, que, oye, mira cómo pasa el tiempo, 6 años ya, ¿no? Que lo sacaste previo claramente al estallido social, porque fue 2018, y ahora nos deleitamos con profanaciones y se viene, ya no hay título todavía, pero se viene No. la tercera historia. Y todo por Weathers. Así que muchísimas gracias, querida No, Valeria gracias a ti. Vargas. Un placer leerte Sí. y escucharte. Que te vaya Lo muy bien. mismo digo. Gracias. Bueno, nosotros nos despedimos. Queda hecha la invitación entonces para leer estas profanaciones de Valeria Vargas. Y ustedes quédense en nuestra sintonía. Ya viene Mirna Schindler y viene Sin Pretexto. Chao.